Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a conversar de un importantísimo descubrimiento que puede ayudar, por lo menos en parte, a empezar a asumir medidas concretas de protección al medio ambiente, pero no solo, como vamos a descubrir a lo largo de la entrevista, por las aplicaciones de los resultados que este importante descubrimiento nos puede dar. Me refiero a la capacidad adquirida por parte de un equipo de investigadores de la planta piloto de bioprocesos del Centro de Biotecnología de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón para producir plástico biodegradable. Es decir, plástico fácilmente descomponible después de haberle dado el uso. Un gran paso si consideramos los altos niveles de contaminación en el medio ambiente debido a plásticos que irresponsablemente botamos por aquí, por allá, y que demora mucho tiempo en descomponerse y eliminarse. Imagínense, señores televidentes, que una bolsita de plástico común y corriente necesita 150 años para desaparecer. Y una botella de refresco, de champú, exactamente 1000 años. Está con nosotros el doctor Daniel Guzmán Duchén. Él es miembro del equipo de investigadores que ha logrado producir este plástico biodegradable. Muy buenas noches, doctor Guzmán, y bienvenido al programa. Gracias, Silvano. Muy buenas noches a todo el respetable teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, realmente es un honor para mí estar acá y tratar un poco de transmitir las vivencias, todos los logros que se han logrado dentro del Centro de Biotecnología, por todos los investigadores, como mencionabas, por este equipo de investigación que ha logrado no solamente este hecho del descubrimiento de plásticos biodegradables, sino también otras aplicaciones que se han descubierto gracias a estudios que se han realizado tanto acá en Bolivia como en el extranjero. Muy bien, en 2 programas vamos a conocer detalles de la producción de plásticos biodegradables y también avances en la labor que se realiza en el Centro de Biotecnología. Pero vayamos al primer programa. Un descubrimiento importantísimo. Bacterias que producen plástico. Vaya la sorpresa para muchos de nosotros que pensamos en las bacterias como los bichitos que nos traen solo enfermedades. Sí, Silvano, realmente ese es un punto muy álgido, si vale el término. Tenemos bacterias, cabe recordar que tenemos bacterias en absolutamente todo, cualquier lugar que podamos encontrar, ya sea en el suelo, en el agua, en el aire, en nuestras manos, en nuestro propio cuerpo tenemos bacterias. Y como mencionabas, lo primero que se nos viene a la mente con esto de bacterias es justamente de que son malas para nosotros. Todo el mundo no ha tenido una infección, por ejemplo, con fiebre tifoidea, que es causada por bacterias del género de la salmonela. O también el problema que muchos tenemos, incluyéndome, que es la parte de la gastritis con la Helicobacter pylori, que son bacterias que realmente causan ciertos problemas. Pero si vamos más allá y analizamos un poco más profundamente, hay bacterias que desde muchos años atrás han colaborado en la obtención de productos, de diferentes productos que ahora nosotros consumimos, como por ejemplo el yogur, las bacterias lácticas, la cerveza, el vino, son producidas por microorganismos, en este caso levaduras, y eso se dio hace miles de años atrás. Entonces hay muchas bacterias, hay muchos microorganismos que son beneficiosos para lo que son los humanos, la humanidad, etcétera, etcétera, y eso entra dentro de lo que significa la parte de las aplicaciones biotecnológicas, una nueva rama, una nueva ciencia que estudia justamente esta parte. Bueno, estos tipos de descubrimientos se realizan en centros o laboratorios de biotecnología. ¿Qué es la biotecnología y cuál es su importancia? Bueno, la biotecnología no es más que el uso de microorganismos o sus partes, organismos vivos, para el beneficio de la humanidad. Tenemos diferentes aplicaciones biotecnológicas que se han ido dando a lo largo de los años.
y justamente por el estudio de diferentes tipos de microorganismos. La biotecnología se ha iniciado, si podemos decir así, en, por ejemplo, la producción de antibióticos, que ha sido un hito agarrar y descubrir, por ejemplo, la producción de la ampicilina por un hongo. Entonces, esa es la parte de biotecnología, esa es la parte que nosotros estudiamos, y no hay que confundir mucho. A veces cuando uno escucha la palabra biotecnología, lo primero que se nos viene a la mente es los transgénicos. Si bien es una parte, la biotecnología estudia una parte de hacer modificaciones genéticas, ya sea de plantas, animales, etcétera, etcétera. En el Centro de Biotecnología, acá en la Universidad Mayor de San Simón, no realizamos esos estudios, y creo que en Bolivia no se tiene por el momento centros que estén realizando ese tipo de estudios. Tiene mucha madera por cortar esta parte de los transgénicos, pero no todo lo que se habla de biotecnología está relacionado con esa parte. Bueno, una curiosidad personal, biotecnología es parte de biología, es decir, tal vez hay algún estudiante que se está un poco creando la idea de qué voy a estudiar, tal vez va a decir, este campo me interesa, primero debería estudiar biología, creo. Mira, la biotecnología es un campo muy, muy interesante, es una rama, es una ciencia que engloba diferentes ciencias. Se pueden tener, yo soy ingeniero químico y he estudiado la parte de biotecnología, he hecho mi doctorado en la parte de biotecnología. Si bien una base fundamental para estudiar esta parte de la biotecnología es tener conocimientos en biología, pero no es algo realmente muy cerrado, porque hemos trabajado actualmente con estudiantes de la carrera de biología, hay estudiantes de la carrera de bioquímica, de la carrera de ingeniería química, ingeniería de alimentos, también de la parte de medicina. Entonces es una rama multidisciplinaria, donde muchos estudiantes de diferentes carreras pueden realizar aportes muy importantes para que se pueda agarrar y tener resultados, como les digo nuevamente, valga la redundancia, importantes en esta área. También se tienen ingenieros mecánicos. Actualmente el doctor Jorge Quillaguamán, que es parte del equipo del Centro de Biotecnología, está trabajando con estudiantes de las carreras de ingeniería mecánica, justamente para la parte de optimización de y automatización de muchos de sus procesos. Interesante. Bueno, y entrando ya en nuestro programa, quizás una ayudita. ¿Qué es un plástico biodegradable? Un plástico biodegradable no es más que un biopoliéster de la familia de los polihidroxialcanoatos, una palabra un poco rara, un poco difícil. Para hacerlo más sencillo, estos bioplásticos son biopolímeros. Bio, que significa vida, y polímero, que es un plástico cualquiera. Entonces, estos biopolímeros vienen de seres vivos, los producen diferentes tipos de bacterias, tienen las mismas propiedades físicas de lo que son el polipropileno o el polietileno. Pero su gran diferencia y su gran ventaja es de que estos son, como los mencionabas, biodegradables y también biocompatibles. ¿A qué nos referimos con que sean biodegradables? Que si nosotros fabricamos una bolsa de plástico o un envase con estos plásticos biodegradables, con estos biopolímeros, y lo desechamos como comúnmente hacemos, los botamos en la calle o los colocamos en un contenedor, eso se va cara a cara, y en los rellenos sanitarios tardaría aproximadamente entre 3 a 6 meses en degradarse completamente. Eso en comparación, como tú mencionabas al principio del programa, de que un plástico derivado del petróleo, que son el polietileno o el polipropileno, tarda aproximadamente 150 años en poder degradarse. Y un envase de shampoo que tarda aproximadamente, como lo mencionabas, 1000 años en poderse degradar. Entonces, esa es la gran ventaja de estos plásticos, de estos biopolímeros, y que también son biocompatibles, que lo mencioné. Pero ¿a qué se refiere esto de que sean biocompatibles? Si nosotros utilizamos estos biopolímeros para hacer, por ejemplo, algún material que va a ser insertado en nuestro cuerpo, tiene la ventaja de que nuestro propio organismo, las células de nuestro propio organismo van a empezar a consumirlo, van a empezar a degradarlo, y se va a degradar en compuestos que son comúnmente encontrados en nuestro propio organismo. Entonces,
En resumen, es eso lo que tenemos, es un biopolímero que está producido por un organismo vivo y al degradarse se transforma en dióxido de carbono y en algunos casos en agua. Interesante. Y retomando un poco la historia de esta investigación tan importante, ¿cuáles han sido las motivaciones que seguramente fueron impulsando al equipo de investigadores a trabajar alrededor de esto? Quizás una preocupación por el medio ambiente, pero seguramente otras motivaciones. Sí, bueno, hay que remontarnos un poco de historia hacia atrás. Este programa de cooperación ha surgido gracias a la colaboración entre lo que es el Reino de Suecia, conjuntamente con el programa ASDI, y las diferentes universidades de Bolivia, entre las que podemos mencionar la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Entonces, esto se vio más o menos el año 2000, inició el año 2000, con diferentes personajes, rectores, directores de la DICID en esos entonces, directores del Centro de Investigación donde estoy trabajando ahora, del Centro de Biotecnología, que hicieron posible la firma de un convenio para que estudiantes que han sido formados en las carreras de San Simón puedan realizar estudios de posgrado en universidades tanto de Suecia como de Latinoamérica. Entonces, en esos inicios, el año 2001 aproximadamente, fueron los primeros estudiantes de acá de las carreras de Química y Alimentos a realizar un doctorado en la Universidad de Lund en Suecia. Entre ellos está el doctor Jorge Quillagomán, que fue uno de los impulsores de este proyecto para buscar los plásticos biodegradables. También fue la doctora Virginia Vargas, que empezó a trabajar con la parte de enzimas, y la doctora Cecilia Orellana, que trabajó un poco también con la parte de diferentes tipos de aceites. Entonces, siempre hay un equipo de trabajo, ha habido un equipo de investigación detrás de estos proyectos, y es lo que se trabaja ahora justamente en el Centro de Biotecnología, con equipos de investigación. Actualmente somos 6 investigadores que estamos en el Centro de Biotecnología, trabajando en diferentes áreas de investigación. El doctor Quillagomán, por su lado, está en la planta de bioprocesos, que es una parte del Centro de Biotecnología, y él está desarrollando un poco más a fondo la parte esta de producción ya a escala de planta piloto, la parte de la producción, como te mencionaba, del plástico biodegradable. Entonces, han habido diferentes actores, tanto en la parte administrativa como en la parte de lo que es de investigación, que siempre tienen que estar ligados. Es muy difícil agarrar y separar la administración de la parte de investigación, y que hay muchas personas que, si me pongo a nombrarlas ahora, realmente yo creo que me olvidaría, pero desde el rectorado, dirección de la DICID, directores de carrera, directores del Centro de Biotecnología, han participado y han coadyuvado en que estos proyectos de investigación salgan adelante. Si bien nos falta mucho, pero tenemos muchas falencias en la parte de investigación, pero ahora la Universidad Mayor de San Simón, está nuevamente impulsando, y ha seguido impulsando durante varios años ya, la parte de investigación, para que sigamos mostrando que en la universidad no solamente, como muchas personas piensan, se vive de política, sino también se vive de academia y se vive justamente de investigación, y esto se los muestra con publicaciones, con tesis defendidas, etcétera, etcétera. Sí, importantísimo, ¿no? Sí. Dar también esta imagen a la población. ¿Y cuáles fueron las etapas principales de este proceso de investigación desde el comienzo hasta nuestros días? Y tengo entendido que todo empezó recién al comienzo de este siglo. Sí, es interesante. Yo creo que, como muchas cosas en la vida, el descubrimiento de estos plásticos fue pura coincidencia. O sea, volviendo a retomar el tema de la penicilina, fue simplemente coincidencia ver que un hongo pueda producir un antibiótico, que lo vieron cuando cultivaban justamente el hongo, y evitaba el crecimiento de ciertas bacterias. Fue lo mismo con esta parte de estos plásticos biodegradables. Fue más o menos en la década de los años 20, 1920, cuando el microbiólogo francés Maurice Lemonnier fue el primero en que aisló, caracterizó y identificó estos plásticos biodegradables. De ahí tuvimos un lapso más o menos de 60 años en que nuevamente estos plásticos volvieron a tener un interés. Fue más o menos en la década de los 80s
que ya se tenían procesos mucho más fuertes para poder aislar estos plásticos y utilizarlos. Fue en Inglaterra donde las industrias imperiales de Inglaterra empezaron la producción de estos plásticos para la fabricación de envases para shampoo de la industria vela principalmente. Entonces ya en la década de los 80 se empezó a tratar de producir estos envases. Lamentablemente para esos entonces, por los altos costos de producción, esta idea no fructificó mucho y lo dejaron archivado la parte de lo que es la producción de estos envases. En la década de los años 90 fue Monsanto, que realmente ahora tiene muchos problemas, pero fue ellos los que iniciaron nuevamente retomaron esta parte de los plásticos, de la producción de plásticos biodegradables, utilizando lo que son microorganismos, y posteriormente fue Betabolics, que fue parte también de Monsanto, que actualmente está con la parte de la producción de estos plásticos biodegradables para diferentes usos. Actualmente hay muchas empresas y tenemos una en Brasil que es una de las más grandes acá en Sudamérica, que está produciendo actualmente alrededor de 50 toneladas por año de lo que es estos plásticos biodegradables. Uno se pone a pensar, tal vez no es mucho, pero realmente para lo que son los usos y para lo que es el costo de estos plásticos, realmente es una cantidad muy apreciable. Y se tienen otras empresas en Alemania como Serviomer, también en Francia como Natural Plastics, que ya están empezando a lo que es la parte de la producción ya a gran escala de estos plásticos, que ya han empezado hace un par de años, y se cree que para el 2020, que estamos allá 4 años, la producción de estos plásticos, de todo lo que son estos biopolímeros, va a tener un aumento del 13%. Actualmente el 2007 más o menos había una producción de 0.34 millones de toneladas, si la memoria no me falla, de todos los biopolímeros que se están produciendo. No solamente esta parte de los polihidroxialcanoatos, sino también polímeros naturales, entre los que cabe mencionar, por ejemplo, la seda es un polímero natural, el caucho también ha sido un polímero natural. Había más o menos una producción de 0.34 millones de toneladas. Para el 2020 se estimaba que esto iba a incrementarse 10 veces más, aproximadamente 3.4 millones de toneladas. Entonces ya la población, las empresas se están dando cuenta de que hay que parar lo que es la parte de la contaminación y producir algo mucho más limpio. Pero acá en la Universidad Mayor de San Simón, ¿cómo se dio este proceso? Bueno, acá en la universidad, como te mencionaba hace un momento, lo que es la parte del Centro de Biotecnología, es siempre un equipo de investigadores que siempre han estado trabajando. El doctor Jorge Quillagomán inició esta investigación en el año 2001. Él fue el primero que descubrió, por ejemplo, y publicó el primer microorganismo descubierto en Bolivia, la primera bacteria. No se habían hecho estudios antes para ver si los microorganismos, la biodiversidad microbiana que tenemos en nuestro país, no se habían realizado antes. Entonces él fue el primero que descubrió una bacteria y la reportó como nueva. Esta bacteria pertenece al género de las Alomonas, a la familia de las Alomonas, y le colocó en honor a Bolivia el nombre Alomonas boliviensis. Y posteriormente, en los estudios que él siguió haciendo, encontró de que esta bacteria producía plásticos biodegradables. Tenía inclusiones. Al referirme a inclusiones me refiero a puntos blancos brillantes dentro de lo que es la célula, la pared celular, y eso se reportaba como plásticos biodegradables. Y de ahí continuó una seguidilla de estudios con un grupo de investigación en Suecia. Posteriormente, el año 2006, mi persona inició el doctorado también con el doctor Héctor Guzmán, y fuimos a fortalecer esa área de investigación, a ver la parte de optimización del plástico biodegradable y también los usos de estos plásticos biodegradables. Y actualmente, como mencionaba hace un momento, el doctor Quillagomán está continuando con esa parte, pero ya a nivel de planta de
piloto de la planta de bioprocesos, donde se está queriendo producir estos plásticos ya en una mayor cantidad, y él tiene su grupo de trabajo que está conformada por 2 doctorantes que están haciendo sus estudios en Suecia, y nosotros también en el laboratorio continuamos con los estudios, tratando de buscar nuevos microorganismos que produzcan mayor cantidad de estos plásticos biodegradables, nuevas aplicaciones. Entonces tenemos un estudio paralelo, un estudio donde se tiene un grupo de investigación, donde realizamos investigaciones relacionadas con los usos, optimización del proceso, etcétera, etcétera, todo relacionado pero con este plástico. Bueno, tenemos también una bacteria boliviana, ¿no? La Lomona bolivianensis. No solamente tenemos el satélite boliviano de Tupac-Katari. Sí, en realidad tenemos varias bacterias, te comento. Esto no es solamente una, la Lomonas boliviensis. Posteriormente se descubrieron ya unas 4 o 5 que tenemos. Hay la Lomonas andesensis también, que se la colocó este nombre de andesensis en honor a los Andes bolivianos que se tienen. Hay otra Marinococcus tarigensis, que es otra bacteria que se la descubrió justamente de la sal rosada, de minas de sal rosada que se tienen en Tarija, por eso le colocamos ese nombre, tarigensis. Entonces se tienen, desde ese momento yo creo que ese punto donde el doctor Quillagomán descubre esta parte de lo que es los microorganismos, esta bacteria Alomonas boliviensis, fue el punto de inflexión en lo que es la parte de la investigación en el Centro de Biotecnología, y de ahí se han descubierto nuevos microorganismos. También la doctora Vargas, no solamente en la parte de lo que es bacterias, sino también en la parte de algas. Han descubierto nuevas algas que están siendo utilizadas por la doctora Virginia Vargas en la parte de producción de biodiesel, por ejemplo. El doctor Eric Ferrufino también, que trabaja en el Centro de Biotecnología desde el año 2013-2012, ha estado trabajando en minas de acá de Cochabamba, tratando de hacer estudios de bioremediación. Entonces no estamos solamente centrados en un área de investigación, queremos ampliar tenemos varios temas donde el impacto que queremos llegar hacia la sociedad siempre es grande. Entonces hay una historia muy grande por detrás de nosotros. Fantástico. ¿Y cómo se logró producir plástico biodegradable? ¿Es un proceso difícil? No es un proceso difícil. Tenemos que iniciar desde el comienzo, si vamos ir, por ejemplo, a estos lugares que tenemos en Bolivia, que son lugares bastante biodiversos, la Laguna Colorada, la Laguna Verde, que es justamente la Laguna Colorada, el lugar donde se descubrió esta bacteria, la Lomonas boliviensis, y tomar una muestra de estos lugares, puede ser agua o puede ser suelo, se las trae estas muestras al laboratorio y se las procesa, se hace crecer los microorganismos que están presentes en estas muestras en medios de cultivo que tengan los nutrientes necesarios para que estas bacterias puedan crecer. Al igual que nosotros, las bacterias requieren nutrientes para su debido crecimiento. Una vez de que estas han crecido, nosotros tenemos que aislarlas, purificarlas, y después se realizan análisis para ver si estas bacterias producen estos plásticos. Se les reduce su fuente de carbono, por ejemplo, y se le aumenta la fuente de nitrógeno, puede ser uno de los casos, o se le reduce también la fuente de nitrógeno y se le aumenta la fuente de carbono, y las bacterias que sean capaces de acumular estos plásticos biodegradables van a agarrarlas y las van a acumular en su interior como una fuente de energía, como una fuente de carbono. Los plásticos no son más que una cadena larga de carbonos, ¿sí? Y los mismos microorganismos, si por ejemplo en algún momento la fuente de carbono se acaba de su medio, entonces empiezan a consumir el plástico. Son muy inteligentes las bacterias. Parece que ellas, dicen, se nos acaba la comida en algún momento, entonces mejor acumulamos, mejor guardamos nuestra fuente de carbono que está en exceso, y posteriormente, cuando ya no tengamos en nuestro medio que nos rodea esta fuente de carbono, consumimos la glucosa que está dentro. Entonces de ahí eso es lo que hacemos. Posteriormente se hacen procesos de purificación, se extrae el plástico de la célula, se lo purifica, y de ahí se pueden hacer diferentes tipos, se los utiliza en diferentes tipos de aplicaciones, ya sea en la parte de bolsas, medicina, etcétera, etcétera. El proceso no es difícil. Lo que es un poco complicado son las fuentes de carbono, la parte de la purificación, etcétera, etcétera, que hace que incremente bastante el costo de producción de estos plásticos. Un mundo maravilloso. Doctor Guzmán, ¿se puede considerar la investigación concluida?
No, yo creo que no, yo creo que tenemos un mundo por delante, hay muchas cosas por investigar, no solamente en el aspecto de las aplicaciones técnicas, biotecnológicas, sino también en la parte de la biodiversidad. Bolivia realmente en esa zona, que esperemos que algún momento podamos realizar un viaje conjunto, la zona de Potosí es una zona muy hermosa, donde tiene diferentes lagunas de diferentes colores, y la biodiversidad microbiana que hay en estos ambientes es muy grande. No se conoce ni siquiera el 1% de la biodiversidad que hay en esos lugares, entonces se pueden más que seguro encontrar microorganismos muy importantes que puedan producir mayores cantidades de plástico. Ahora, estos plásticos pueden ser utilizados en diferentes áreas, y lo que nosotros nos queda por hacer es agarrar y estudiar justamente eso, analizar esas aplicaciones, dónde se puede utilizar, cómo podemos agarrar y optimizar la producción de estos plásticos, cómo reducir los costos de producción, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho campo por desarrollar todavía, y para eso se tiene un grupo de trabajo, un grupo de investigadores que justamente están metidos en eso, en agarrar y dar solución a todos estos problemas que actualmente estamos desarrollando. Muchísimas gracias, muy amable, realmente hemos recibido una información valiosa, muy interesante. Estimados televidentes, hoy hablamos de procesos que nos permiten producir a partir de bacterias amigas, sí. Nos permiten producir plástico biodegradable. Este es el primer programa. La próxima semana daremos otros detalles de estas investigaciones realizadas en el Centro de Biotecnología de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón. Esperamos que el programa haya sido de su agrado, entonces nos vemos dentro de una semana. Hasta aquel entonces, muy buenas noches.